El pasado 7 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se encuentra en el artículo 15, numeral 4. Este dice que los partidos políticos pueden conservar su registro en 17 estados, si en estos obtuvieron el 3% de los votos totales, aunque a nivel nacional no sea así. Ese cambio resultó que fue un error. Era una propuesta que sí habían presentado algunos partidos, algunos grupos, y por un error se le fue en el dictamen final. Así lo aceptó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el diputado Ignacio Mier. Ignacio Mier, por cierto, pidió al Senado que suprima esta disposición y una vez que sea votado, se devuelva a la Cámara de Diputados, algo que retrasará la entrada en vigor de la reforma electoral. Y para hablar de este error en la reforma electoral nos acompaña Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tito, vamos a este análisis. ¿Era aprobar sí o sí los cambios, las reformas en materia electoral? Lo quisieron hacer por la vía constitucional, no alcanzaron con los votos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues reformar las leyes secundarias en materia electoral, y ahí se les va un error. Se brincaron incluso todos los procedimientos y se envió directo al Pleno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis, Tito? Claro que sí, con mucho gusto, y gracias por la invitación, Elizabeth y Alejandro, todo el auditorio. Lo que estamos viendo en un tema tan importante, que es la modificación de nuestro sistema político electoral, parecería que la mayoría en turno, que es Morena y sus aliados, con el PT y el Verde, parecería que lo único que están haciendo es cumplir este mandato del presidente López Obrador de que sí se tiene que modificar la estructura de todo el sistema, ¿no? Y esto no son cambios menores, son cambios que se tienen que discutir, son cambios que se tienen que negociar, a veces favorece al partido en turno, a veces a la oposición, pero lo que estamos viendo aquí, que los mismos diputados morenistas, los mismos partidarios de esta reforma hayan aceptado que se fue con errores, ¿no? Un error gravísimo que es el del 3% para obtener el registro de los partidos de nueva creación o de las minorías, pues parecería que ni siquiera sabían qué es lo que estaban votando, ¿no? En este caso, la deliberación, el razonamiento, el análisis bajo comisiones, simple y sencillamente lo votaron buscando agradar al presidente de la República y esperando que esto pues sea enmendado por la Cámara Alta, es decir, por el Senado, o tarde que temprano por la Suprema Corte. Aquí, para resumirlo en una frase, parecería que lo único que importa es decir que pasó la iniciativa, cuando ignoran qué es propiamente lo que dice la iniciativa. Así es. A ver, Tito, se tenía un primer plan, el plan A, se van con el plan B, ocurre este error, bueno, dicen que lo van a enmendar y que esto no va a pasar a final de cuentas. ¿Cuáles son entonces esas principales diferencias entre el plan A y el plan B? ¿Qué sí se va a quedar? Mira, es una muy buena pregunta, estimado, porque lo que estábamos viendo con el plan A es lo que implica una reforma constitucional, y hay que recordar que las reformas constitucionales pues es un procedimiento más agravado y que en definitiva la Suprema Corte va a tener menos posibilidad de accionar ese tipo de reformas para declarar si una reforma es constitucional o no. Aquí, como no se modificó la Constitución, nos vamos al siguiente nivel, que es el de las leyes secundarias, y las leyes secundarias claramente las puede revisar la Suprema Corte con alguno de los procedimientos como las controversias o las acciones, incluso los propios amparos, y en ese sentido lo que vamos a ver es que lo que se vaya a modificar hoy se va a impugnar. Y no solo eso, sino también que un paso atrás, parecería que el Senado, ya lo ha dicho el senador Ricardo Monreal, que van a tener un análisis muchísimo más detallado y van a analizar qué es lo que vale la pena o lo que no de este tipo de cuestiones. En ese sentido, parecería que la apuesta de Morena es simple y sencillamente ganar la narrativa, decir que sí, el INE se toca, que sí pudieron realizar algunas modificaciones sustanciales, que se van a ahorrar un presupuesto eliminando áreas administrativas, eliminando salas regionales del Tribunal Electoral de la Federación, pero al final del día, pues eso va a estar en suspenso. Esto no tenemos ninguna certeza de que así vaya a quedar para la próxima elección, ya no solo del 2024, sino que hay que recordar que el próximo año, en tan solo unos meses,
ya van a arrancar las precampañas para Estado de México y Coahuila, Sí. en donde no tenemos la certeza de que las reglas del juego vayan a ser las nuevas o las que estábamos acostumbrados a seguir. Entonces, creo que es uno de los peores escenarios posibles, la indeterminación, en donde los actores no van a saber qué reglas hacer caso o cuáles esperar a que la Suprema Corte, el Poder Judicial, la Cámara Alta, digan que son las válidas o lo que no. Sinceramente, mi pronóstico es que se ha ganado tiempo, van a tener que enmendar, van a tener que negociar y demás. Se me hace difícil que vaya a pasar en sus términos, aun cuando parecería que la narrativa es que están celebrando el oficialismo de finalmente que se realizó una reforma electoral. Pero esto no queda aquí. Tito, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este análisis y esto que tenemos que ver a futuro, porque desde luego no termina aquí esta historia. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias por la invitación.